RTP. Dios mío, lunes. Lunes vamos a seguir hablando de este tema de la vivienda porque saltaron un par de cosillas, las adelanto. ¿Qué pasa si quieres comprar una vivienda vieja? Sí. ¿Qué pasa si tienes o no tienes terreno para acceder a los créditos del gobierno? Quizá podemos hasta traer a un invitado para hablar del tema técnico de Perfecto. las tasas. Lunes. De las casas viejas. Me acaba de hacer así con el dedo para los que nos están escuchando y eso fue intimidatorio. No, ese es el dedo velasquista. Solo algo antes de ir con el entrevistado, quiero decirle a todos ustedes que he decidido estudiar leyes y que voy a ser constitucionalista. Está de Porque moda. en Ecuador está de moda. Pensé que iba a decir ambientalista. No. Muy bien. Es un gusto darle la bienvenida y saludar a los tiempos al doctor Andrés Cervantes, ¿no? Destacado y reconocido constitucionalista, doctor en Derecho Constitucional y un conocedor de fuste en la materia, con el cual queremos tocar algunos temas, especialmente uno de actualidad, que es la medida que que el gobierno ha decidido implementar a partir del 3 de mayo, el toque de queda. Y para finalizar esa bienvenida, añado, yo tengo un grupo donde soy el único lego en el chat. Y ahí uno de los abogados pone, pucha, gran tipo el Doc Cervantes. Mira que tiene su fanaticada. Tiene hinchada. Así es. Doctor, por favor. Muy buenos días con todos los radioescuchas. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor y, por supuesto, colaborar en la medida de lo posible para difundir a la ciudadanía un poco más de la figura del estado de excepción y el toque de queda. Doctor, realmente el gobierno ha venido utilizando, ¿no?, en forma reiterada estas figuras que, como su nombre bien lo indica, para no ponernos demasiado técnicos, son medidas provisionales. La provisionalidad de las medidas es su característica esencial. El toque de queda que ha sido dispuesto a partir del 3 de mayo para varias provincias del país, desde el punto de vista, desde el derecho constitucional, ¿es una herramienta que se puede utilizar de manera prolongada a su criterio? Es una excelente pregunta, pero creo que hay que hacer primero una precisión. El gobierno, a través del presidente de la República y del Ministerio del Interior, han anunciado que se va a disponer una restricción a la libertad de movilización, lo que conocemos como un toque de queda, desde el 3 de mayo hasta el día 18 de mayo, en esta franja de 23 horas a 5 de la mañana, pero todavía no se ha dictado ese decreto ejecutivo. Y hasta que no lo hagan, pues formalmente no existe. Y luego, efectivamente, cuando está revisando un poco de estadísticas y datos, desde noviembre del 2023, que el presidente Noboa asumió el poder, hasta la actualidad hemos tenido más de una docena de declaratorias de estados de excepción con sus respectivas renovaciones. Por ahí leí un dato que decía que hemos estado más de 520 días desde noviembre del 2023 a la fecha en estado de excepción. Y eso de por sí ya es un poco preocupante porque revela que estamos ante problemas de carácter estructural y no meramente provisionales, como mencionabas, ¿no? Y justamente eso me llama la atención porque tú sabes que todos los decretos de estado de excepción tienen que pasar por un control automático de la Corte Constitucional y hay votos salvados, por ejemplo, de la jueza Alejandra Cárdenas, que hace precisamente esa observación. El desbordamiento de la criminalidad organizada, de la violencia, ya no es un problema puntual que quizás se puede solucionar con parches como estados de excepción, y bajo esa tesis ella ha venido salvando los votos y diciendo que los estados de excepción no deberían declararse constitucionales. Doctor, más allá de los votos salvados y de la posición de la Corte Constitucional que lo puede regular, deje que lo aterrizo como ciudadana. Hay un poder ejecutivo que tiene esa capacidad de restringir mis derechos temporalmente, pero yo como ciudadana puedo exigir que se presente algo para que se justifique esa restricción de mis derechos, entiéndase de movilidad o inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Es una pregunta muy buena porque lamentablemente estos decretos
de estado de excepción solamente contemplan 3 casos en los que no aplicaría el toque de queda, que son para las fuerzas públicas, para las autoridades del sistema de riesgos y para el sistema de salud privado y público. Pero fuera de esto, la propia Corte Constitucional ha hecho algunas observaciones y les dice qué pasa con los periodistas, qué pasa con las organizaciones de derechos humanos, qué pasa, por ejemplo, con defensores públicos, con fiscales, con personas que tienen que actuar precisamente en el marco del estado de excepción. Creo que es un debate interesante que plantear. Por un lado, el gobierno dice, y yo los puedo entender, se filtra mucha información porque cuando nosotros le damos autorización a cualquier periodista, llega a los medios tradicionales, llega a los medios alternativos, empiezan a entrar también medios digitales que aparecieron hace un mes y desaparecen en 2 meses. Que no los son medios. Tenemos en el operativo que no son medios. Te dirán también que hay quienes dicen que tienen un cliente, muestran el carnet del Consejo de la Judicatura de Abogados y van transitando por cualquier lado, y así hay casos y casos que son difíciles de controlar. ¿Qué se puede hacer entonces para no perder el derecho a la información, el derecho a la defensa, pero también evitar que se salga de las manos esto? Yo creo que es un tema de coste de oportunidad. No puedes tener todo en la vida, definitivamente. Pero al mismo tiempo hay que entender que dentro de un estado de excepción no todo se vale. Entonces, si ya estamos limitando de forma muy seria la movilización y la libertad de tránsito de toda la ciudadanía, desde mi punto de vista no es correcto limitar la libertad de información. Ya, pero déjeme que me ponga un poquito del lado del gobierno y del peso que pudiera tener si eventualmente un periodista, producto de su trabajo, en este toque de queda termina siendo herido, Dios no quiera, asesinado. Entonces ahí vienen lo que llaman horriblemente como víctimas colaterales, pero el gobierno lo que les está diciendo es, no es que te estoy limitando, estoy cuidándote. Bueno, es que ese es justamente el argumento de la Corte Constitucional para validar estos estados de excepción. Porque efectivamente la policía podría realizar operativos o redadas nocturnas, pero el argumento que plantea el Ejecutivo para justificar el toque de queda es precisamente evitar daños colaterales y que las operaciones policiales sean más efectivas. Ese es precisamente el argumento. Pero digamos, podríamos reformularlo en el sentido de que quizás son pocos periodistas o no es la misma cantidad que la ciudadanía común. Quizás la policía podría brindar garantías para que esos periodistas puedan operar, ¿no? Ok, ahí está medio peliaguda la cuestión. Pero en el fondo, y creo que esa es una preocupación ciudadana, ¿no? Hay muchas actividades variadas, turísticas, empresariales, de emprendimientos, ¿no?, que se afectan con una limitación de esta naturaleza, ¿no? ¿Será que los ecuatorianos, como nos hemos acostumbrado, y aquí lo quiero decir, yo sí recuerdo cuando era muy pequeño, y tengo ya más de 50, que habían estos toques de queda, ¿no? Pero claro, era una junta militar la que estaba, o era una dictadura, ¿no? Entonces, ahora en democracia, esta clase de limitaciones a derechos constitucionales no pueden considerarse como atentatorios al Estado de Derecho, a la democracia en la que vivimos. Solo permíteme algo para incluir un elemento, pero ¿cómo pesa todo lo que acaba de decir el doctor en algo que el gobierno nacional declaró como un estado de conflicto armado interno? Porque no está quizás el militar, la junta militar, pero está definido como un estado así de conflicto. Es curioso porque los estados de excepción que se han venido dictando recientemente no son por conflicto armado interno, son por conmoción, ¿ok? Es decir, es otra causal la invocada. Y básicamente es el desbordamiento de la delincuencia y de la violencia por parte de grupos de delincuencia organizada. Entonces, creo que no aporta ya ese concepto de conflicto interno porque ni siquiera ha sido invocado por el gobierno. Y luego hay que recordar... me anuló mi tesis usted ahorita. O sea, tenemos que recordar que a fin de cuentas el estado de excepción es una herramienta que está prevista
dentro de la Constitución para hacer frente a emergencias. Pero la propia Constitución nos dice el Estado y el país no pueden dejar de funcionar, no pueden dejar de seguir el cauce regular bajo la idea del estado de excepción. Y creo que eso debe estar extremadamente claro. Entonces, esas restricciones que se den en el marco de un estado de excepción tienen que ser lo estrictamente necesarias para lograr el fin que se está proponiendo. Y ahí les pongo un ejemplo muy concreto con el que yo pues no estoy de acuerdo. La recolección de basura. Por ejemplo, sí. La alcaldía de Quito decía que el 40% de la basura en Quito se recoge justamente a partir de las 11 de la noche. Y en Guayaquil, por ejemplo, durante el último estado de excepción, se vio como quizás por una falta de coordinación entre municipio y gobierno central, pues hubo mucha acumulación de basura y actualmente pues hay una plaga de roedores en Guayaquil. Entonces tienes estos pequeños problemas que no dejan de ser importantes. Y la Corte Constitucional lo ha dicho, los servicios públicos no pueden parar a guisa de que hay toque de queda. Bueno, pero igual van a parar. ¿Y ahí qué es lo que queda? Porque paralizaron el toque de queda anterior y en esta oportunidad han dicho exactamente lo mismo. Pero quiero regresar sobre algo que usted utilizó. Dice que todo esto al final se justifica, no es que se justifica, pero el gobierno nacional, cuando lanza estos toques de queda o estados de excepción, dice que hay un fin o propone un fin. ¿Cuál es ese fin sin que suene a generalidad, como la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? ¿Se puede poner datos, cifras, proyecciones para que se justifique o no necesariamente? Yo creo que efectivamente el gobierno nacional tiene un fin legítimo aquí, que es bastante claro y explicable. Primero, durante un estado de excepción no necesitas una orden de allanamiento que es expedida por una autoridad judicial. El argumento del gobierno es que como efectivamente existen elementos de la judicatura que están corrompidos o coludidos con el crimen organizado, hay una filtración de información y por tanto en el estado de excepción, al no necesitar órdenes de allanamiento, por otro lado tienes a la ciudadanía en sus casas y con esto evitas daños colaterales y evitas que los grupos de delincuencia organizada puedan circular también libremente por la ciudad, camuflados con la ciudadanía, vas a tener capturas de objetivos de medio y alto valor de forma más eficaz. Yo pienso que sí tiene una razón de ser en ese sentido el toque de queda. Yo recuerdo, solo con esto, yo recuerdo cuando estuvimos en pleno COVID y se lanzaban también esos estados de excepción por la situación. Me acuerdo que una fin de año y Navidad lo pasamos corre, ¿cierto? Que teníamos toque de queda y casi la... Por Omicron, quizás. Puede ser, Navidad, Omicron. Ok, entonces, ¿qué es lo que le dijo la Corte Constitucional, el presidente Lenín Moreno? Mira, bájale al estado de excepción y más bien crea una norma que te permita no entrar en un estado de excepción, pero que te den todos los elementos legales para que puedas actuar, hacer lo que hoy te permitiría un estado de excepción. ¿Hay alguna ley o algo que se contemple en la ley que pueda suprimir o nos lleve a eliminar estos estados de excepción, pero en el marco de la lucha contra la delincuencia? Creo que me enredé, pero usted me entiende. No, la pregunta es clarísima. ¿Recuerda usted que fuimos en el último referéndum del año 2024, justamente propuesto por ese gobierno, a las urnas para modificar la Constitución? Y se modificó el artículo 158 de la Constitución. ¿Ese de qué era, el artículo doctor? 158 de la Constitución nos dice cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, que es principalmente cuidar la soberanía nacional frente a peligros externos, pero se modificó para que previa decisión del Ejecutivo con un informe motivado puedan apoyar a la Policía Nacional en tareas internas para enfrentar ciertos delitos específicos como delincuencia organizada, narcotráfico, los males que hoy aquejan a nuestro país. Entonces, claro, esa es una muy buena herramienta dentro de la constitucionalidad ordinaria, sin necesidad de recurrir al estado de excepción, pues para atacar estos problemas. Sí, Doctor, fue una controversia fuerte a principios del año pasado y ha quedado en el aire quizás por voluntad propia de la Corte Constitucional, y es que en un momento esta Corte dijo al gobierno nacional:
se está abusando de los estados de excepción. Se está decretando todo el tiempo por la misma cosa, poco cambia y la excepción no puede ser permanente. No puedes tú suspender, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio todo el tiempo en una misma provincia o en un medio país. Y se determinó la creación de un comité interinstitucional donde distintas entidades del Estado, la presidencia y otras, con la Corte, compartirán información para entender un poco mejor cuándo es necesario o no un estado de excepción. A mí personalmente me pareció una especie de extralimitación, ¿no? Que la Corte manda a crear comités, pero sí entiendo la preocupación de la Corte. Sin embargo, nunca se hizo más sobre esto, porque el gobierno no ha formado ningún comité, la Corte no ha vuelto a hablar del tema y ha quedado, como decía, en el aire. ¿A qué se debe esto? Buen punto. Toda decisión judicial tiene que ser, en primer lugar, razonable y, en segundo lugar, posible dentro de la realidad nacional en la que vive el país. Efectivamente, yo coincido en que la Corte quizás se extralimitó ordenando la creación de un comité interinstitucional, porque es algo que además no está dentro de su poder garantizar que se cumpla. ¿Me explico? Entonces, el rol de la Corte Constitucional es muy sencillo. Tiene que decir, ¿el estado de excepción es constitucional o es inconstitucional? Y si es inconstitucional, no va más, y punto. O puede hacer también acotaciones puntuales, que las ha venido haciendo, ¿no? Como les decía hace un momento, los toques de queda no prevén excepciones, y la Corte Constitucional dijo, lo voy a declarar constitucional siempre y cuando se respete que también están incluidos para circular dentro del toque de queda defensores públicos, fiscales, jueces, que se entienda que la prensa también puede circular, entre otros. Sí, Entonces, creo que todo tiene su justa medida. Aunque la Corte Constitucional lo haya declarado así, si yo como ciudadano siento que se está afectando mi derecho a transitar, a producir, ¿no?, a trabajar, tanta cosa, yo puedo presentar una demanda de inconstitucionalidad, o sea, no que lo voy a hacer, digo yo cualquiera, por los estados de excepción y los toques de queda, si se me ocurre. No le pido auspicio, doctor, no se preocupe. Pero se puede. Bueno, creo que la forma más efectiva de hacerlo sería a través de un escrito de amicus curiae ante la Corte Constitucional. ¿Por qué motivo? Porque estos decretos de estados de excepción tienen un control automático ante la Corte Constitucional. No es necesario demandarlos, más bien se podría comparecer a la Corte y decir, pensamos que en este aspecto el decreto no es constitucional o que deberían tomarse ciertas consideraciones, ¿no? Que yo creo personalmente que es algo que pase plausiblemente, porque ya hay algunos gremios que señalan que la cadena logística de exportaciones no debería afectarse. No debería parar. Yo creo que ahí podemos hacer una pequeña abstracción de la parte jurídica que le ha explicado con solvencia y con claridad. Para hacer un apunte, ¿no? Recuerdo los jóvenes de la primavera en Francia en 1968, la famosa frase, ¿no? Prohibido prohibir, ¿no? Yo creo que el ecuatoriano ya está un poco desgastado con estas limitaciones a sus derechos, ¿no? Entonces, creería que la academia debería poner un aporte y quizás invocar o exhortar a las autoridades a que hay otras formas de enfrentar al crimen organizado. ¿Cómo podemos hacer desde la academia o desde la especialidad del derecho constitucional con aportes para que quizás el gobierno recoja este sentir ciudadano en estas limitaciones a la circulación, a los derechos que tenemos y que están establecidos en el artículo 66 de la Constitución? Tocas un tema muy interesante, porque yo efectivamente pienso que existe una especie de cansancio colectivo, ¿no? De que las personas en general tenemos ya tantos problemas como ciudadanos, ¿no? A nivel de trabajo, económico, educativo, y quizás una sensación de que la movilización ciudadana legítima pues se ha diluido, que ya nadie pues busca transmitir esas opiniones legítimas que comentabas, ¿no? Y creo que ahí hay un espacio que deben cooptar principalmente las dirigencias,
¿A qué me refiero con esto? A los industriales, a las cámaras de comercio, a las universidades, porque son ellos justamente los llamados a ser líderes de opinión. Yo ahí tengo mis duditas nada más, porque por una parte sí que se pronuncie la academia, que vayamos de amigos curiae, que María Fernanda presente una demanda por inconstitucionalidad, pero ¿cuál es el rango de acción que luego le damos al gobierno nacional? Lo que a mí siempre me ha preocupado es que el gobierno no nos comunica con anticipación sus objetivos numéricamente hablando, y luego los contrasta con lo obtenido luego de 15 días de una restricción. O sea, hacia dónde nos estamos encaminando para poder medir si vale la pena el precio que se está pagando, que es bastante alto. Es la libertad. El precio que estamos pagando es nuestra propia y preciada Pero es que libertad. cuando lo mides con la seguridad, la gente dice estoy dispuesto a Y definitivamente el problema cederte. es que la libertad Sí. te la roba el delincuente, así como un Estado extralimitado. Exacto. Y tienes que sopesarlo. No podemos, y yo que soy crítico de los abusos estatales y de la mano dura sin sentido y sin resultados a veces, muchas veces, también tengo que reconocer, pues no podemos simplemente pedir estándares exquisitos, ajenos a la realidad nacional, porque la gente también sufre y pierde derechos ante lo que nos generan, lo que nos hacen vivir y sufrir estas bandas criminales. Pero bueno, Yo pido solo cifras, doctor. Muchísimas también. gracias por haber estado con nosotros. Lo que hay que exigir es justamente eso, cifras Transparencia. después del toque Nada de de queda, eso. Sí, para poder transparencia. evaluar si Pero vale o no antes vale la también. pena. y de meses después, Antes. porque una cosa es que se escondan durante el toque de queda y otra cosa es haberlos debilitado y que se reduzca la violencia ya muchos meses después de manera sostenida, luego de un toque de queda. ¿Por qué está tan incorrecto? No es de 33 de la mañana. Ya, nos van a perdón, sí, retar. tenemos que pasar la posta, Rodolfo, queridos amigos. Multa. No, Gracias, doctor Cervantes. gracias por Buen fin de visitarnos. semana, niño. Doctor Rodríguez. Buen fin de semana para todos. RTP